El alpiste es una de las semillas más poderosas sobre la tierra. Punto y coma. Su capacidad de recarga enzimática es inmensa y su contenido proteico es aún mayor. Un vaso de leche enzimática de alpiste tiene más proteína que 2 o 3 kilogramos de carne, pero con aminoácidos estables, esto es, que viajan de una manera segura e indestructible hasta nuestro organismo. Las enzimas que proporciona el alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el páncreas, por lo que convierte este dato al alpiste en un regenerador pancreático inmenso, es decir, acaba con la diabetes en unas pocas semanas. Elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de paso, claro, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión. Es una maravilla, por contener la enzima lipasa, elimina rápidamente grasa del organismo, ya sea de las venas, arterias, o simplemente de los depósitos de grasa. Por esto es un remedio grandísimo para la obesidad y genera grandes y potentes resultados como un promotor de corte y tonicidad muscular. Indicado en hipercolesterolemia y prevención de la arteriosclerosis. Diurético. Útil en situaciones en las que se requiere un aumento de la diuresis, tales como afecciones genitourinarias, cistitis, hiperatotemia, abundancia de sustancias nitrogenadas en la sangre, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos, gastritis y ulcus, úlcera, sobre todo úlcera del estómago. Es demulcente, emoliente, relaja y ablanda las partes inflamadas. En Canarias, además de aperitivo, se considera gran remedio para los males de orina, piedras, riñón y vejiga, y refrescante para los calores. También se utiliza externamente para eczemas. ¿Cómo preparar la milagrosa leche de alpiste? Ante todo debo aclarar que el alpiste utilizado debe ser para consumo humano, que venden en tiendas naturistas, y no el que venden para aves. Solo se trata de poner a remojar 5 cucharadas de alpiste por la noche, ya en la mañana, colar y eliminar el agua en que se remojó, colocarlo en la licuadora, llenar esta de agua pura y licuar. El resultado será una leche muy espumosa de suave sabor que es básicamente una inyección a favor de la salud máxima y de la deseable figura del cuerpo. Se toma un gran vaso en ayunas y otro justo antes de dormir. Claro está que si usted desea tomarla con las comidas ayuda muchísimo, sin embargo, en la mañana en ayunas y antes de dormir nunca debe faltar. Jamás agregar ni fruta ni azúcar. Esto está prohibido, pues el azúcar refinado es un veneno que mata las enzimas y todo lo bueno de los alimentos, ya que es demasiado ácida y nada vivo sobrevive en la acidez del azúcar refinada. Consumir leche de alpiste es una inyección o vacuna muy fuerte contra la diabetes y cualquier enfermedad que se genere por niveles ácidos del cuerpo. Por lo tanto, es necesario consumir al menos 2 o 3 vasos de leche de alpiste diarios para asegurar una figura delgada y un cuerpo muy sano, que claro, conlleve a una mente sana.